Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos, porque el Señor nos permite el privilegio de poder estar juntos. Gracias a Dios. Les invito para que oremos a Dios, nos presentemos, amados hermanos, y pidamos a Dios su bendición para que su palabra alimente nuestro corazón. Señor, te damos gracias, Padre, en este día. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor. Pido tu bendición, tu presencia, mi Dios, tu dirección, tu permiso, Señor. Que tú, mi Dios, nos ayudes, porque todos tenemos necesidad de algo, Señor, en nuestra vida. Y rogamos, Padre, que tú nos alimentes en esta mañana. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. Pues la Biblia nos habla de muchos temas, ¿verdad? Ustedes lo saben, ustedes lo conocen, porque el Señor en su palabra nos da dirección acerca de todas aquellas cosas que tienen que ver con nuestra vida aquí en la tierra, con nuestra familia, con nuestros trabajos, ¿verdad? En las relaciones interpersonales que tenemos. El Señor siempre nos da dirección para que nosotros sepamos cómo hacer las cosas con su dirección, con su ayuda, con su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera que nuestro pensamiento, dice la palabra del Señor, no es como la del mundo, no es como el del mundo, porque nuestro pensamiento tiene la presencia de Dios, tiene el consejo, tiene el conocimiento de la verdad de Jesucristo. Por eso es interesante, amados hermanos, cuando uno pues ve a personas que están buscando, ya sea en un negocio, ¿verdad? Su conveniencia. Obviamente, siempre se busca que lo que uno compra pues esté bien, ¿verdad? Y lo que uno vende también debe estar bien para que pueda ser útil. Pero luego nos encontramos muchas sorpresas, ¿verdad? Nos venden cosas como si fueran la última maravilla del mundo y llega usted a su casa muy contento, lo abre, lo quiere echar a andar y resulta que no sirve. Porque las personas buscan su propia conveniencia, no buscan el hacer algo útil para las personas. Y si puedes sacar provecho, ¿verdad?, de las cosas, pues qué bueno, ¿verdad? Para ellos es un gran logro. Pero nuestro pensamiento como cristianos no es así. Nuestro pensamiento es ser útiles siempre, de tal manera que lo que hagamos glorifique el nombre de Dios y también bendiga a las personas. Así es como nos conducimos los hijos de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que el hombre busca su propia conveniencia aún en el matrimonio. Es interesante. Yo no sé si todavía se estile, pero antes las parejas se casaban, ya sea por bienes mancomunados, así le llamaban, bienes mancomunados, o por bienes separados, ¿verdad? Había estas dos formas. No sé si todavía esté, pero las personas se casan por bienes mancomunados cuando están pensando el uno en el otro y por su cabeza no pasa ni idea de que algún día se vayan a divorciar. Entonces, las cosas que tienen, las cosas que compran, pues son de los dos, ¿verdad? Porque su pensamiento y su deseo es, pues, continuar casados hasta que la muerte los separe. Y también está la otra forma, que es los bienes separados. Y las personas que se casan así, pues lo que van comprando, ¿verdad?, para el hogar, para la casa, para la familia, lo ponen a su nombre, ¿verdad? El que lo compra con su dinero, pues lo pone a su nombre. Si compran un carro, pues lo pone a su nombre. Si compran un refrigerador, lo pone a su nombre, ¿verdad? De tal manera, dicen, por si algún día nos divorciamos, por si algún día hay problemas, entonces cada quien por su lado, ¿verdad? Y principalmente es cuando los dos tienen dinero y bueno. Pero lo interesante de esto, amados hermanos, es que el pensamiento que redunda aquí, el pensamiento que prevalece aquí, no es el pensamiento que nos enseña la palabra de Dios,
sino es el pensamiento de la experiencia de la vida aquí en la tierra, ¿verdad? Porque las personas se casan aparentemente muy enamorados, aparentemente muy juntos en sus propósitos, pero resulta que después tienen problemas. ¿Por qué? Bueno, nosotros podemos decir como cristianos que obviamente no están tomados de la mano de Dios, no estuvieron tomados de la mano de Dios, no presentaron sus situaciones delante de Dios y dieron lugar al diablo. Se separaron. Y entonces, como las cosas están pues a nombre de cada quien, pues cada quien agarra sus cosas y ya. Eso no quiere decir que entre los cristianos no haya divorcios. Hay muchos divorcios. Obviamente la causa pues debe de ser una causa justificada, ¿verdad? Puede ser la infidelidad, puede ser la violencia, ¿verdad? Que no se debe de tolerar bajo ninguna circunstancia, pero no es algo de que nos vamos a separar nada más por algo que yo quiera o por algo que no me gustó, obviamente. Pero la palabra de Dios, amados hermanos, es interesante que nos presenta este aspecto también, ¿verdad? Vean ustedes, por ejemplo, en San Mateo capítulo 19, versículos 9 y 10, el Señor Jesucristo dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Vean ustedes cómo desde los tiempos antiguos, el hombre, hablando de hombre y mujer, ¿verdad? Como género, el hombre siempre está buscando su propio beneficio. Es interesante, amados hermanos, cómo aún en aquellos momentos en los que supuestamente hay mucho amor, en los que supuestamente hay mucha unidad, de todas maneras está el interés personal. Por eso es tan importante, amados hermanos, que el Señor Jesucristo sea una realidad en nuestra vida. Porque el Señor Jesucristo, cuando está en nuestro corazón, nos lleva a pensar en los demás, no en nosotros mismos, o no solamente en nosotros mismos. Pero si por alguna razón está el concepto de que la otra persona va a tener daño, entonces definitivamente, ¿verdad?, no hacemos eso. Por eso es interesante esto. Y este era el pensamiento, amados hermanos, de este pueblo judío con respecto al matrimonio, con respecto a las mujeres, ¿verdad? Si tengo que tratarla bien, si no me puedo divorciar de ella cuando yo quiera, dicen ellos, no me conviene casarme, no conviene casarse, porque si esta es la condición, dice, del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es en realidad el pensamiento? El hombre quiere hacer las cosas a su manera, sin que haya consecuencias para él. Quiere hacer y utilizar a la mujer para hacer con ella lo que quiera y después repudiarla, después decirle, ¿sabes qué? Ya no te quiero. Ese es un asunto, amados hermanos, dice el Señor Jesucristo, de temor de Dios, del amor verdadero, del amor que nos une en Cristo Jesús, en el corazón. Por eso podemos ver tantas cosas en el mundo, amados hermanos, donde quiera, en los círculos cristianos y donde quiera, porque lo que se necesita que tenga el hombre y la mujer no es únicamente pertenecer a una congregación cristiana, sino principalmente tener a Cristo en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy interesante este ejemplo que nos da el Señor Jesucristo acerca de cuál debe de ser la condición del hombre para con su esposa y de la esposa para con su esposo. El amor de Dios. Me gusta cuando leo por allí, ¿verdad?, frases que luego hay frases muy, muy bonitas.
Y una de esas frases que me gustó es cuando dicen, búscate una esposa que ame a Dios más que a ti. Es interesante, obviamente también al contrario. Búscate un esposo que ame a Dios más que a ti. Porque eso garantiza, amados hermanos, garantiza, ¿verdad?, que yo pueda darle a mi esposo o a mi esposa lo mejor de mí en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque nos casamos para dar, nos casamos para hacer felices a las personas, no para que nos hagan felices, no para que nos den. Es el concepto que nos presenta el Señor Jesucristo. Este es un ejemplo, amados hermanos, porque el apóstol Pablo, en 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 12, nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bendito sea el nombre del Señor. Eso quiere decir, amados hermanos, que la persona en Cristo es una persona que tiene dominio propio. Es una persona que tiene templanza. Es una persona que analiza, es una persona que sopesa las cosas, es una persona que se decide por hacer lo correcto. Las cosas ahí están. Se pueden presentar los problemas, se pueden presentar las dificultades y una pareja puede decidir, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hasta aquí ya llegamos y mejor cada quien por su lado. ¿Por qué? Porque esa es su decisión, eso es lo que hay en su corazón, no les da para más. Pero otra persona, otra pareja pueden decir, vamos a buscar a Dios. Tenemos problemas. Se han cometido estos errores. Nos hemos lastimado. Pero podemos buscar a Dios. Y Dios nos puede ayudar. Y tenemos también tantos ejemplos de matrimonios que el Señor ha restaurado. Porque ellos se han decidido a escuchar la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, de acuerdo a lo que nos presenta la palabra del Señor cuando nos dice que todas las cosas me son lícitas, quiere decir que el ser humano creado por Dios no tiene ningún límite en cuanto a lo que quiera hacer, en cuanto a lo que quiera decir. Dios nos dio capacidades y nos dio dones. Y nosotros, por la hechura que Dios nos dio, por las capacidades que Dios nos dio, podemos hacer muchas cosas por las capacidades. Pero el apóstol Pablo dice, pero no todas convienen. Y en otra dice, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, sí, puedo hacer lo que yo quiera, sí, puedo decir lo que yo quiera, pero no todo conviene. No conviene que yo haga algo y no conviene que yo diga algo en alguna circunstancia. Si el hombre se lo propone, amados hermanos, puede decidir vivir de manera ordenada o de manera desordenada. Lo puede hacer, tiene esa capacidad. Puede aprovechar, pero también puede desaprovechar las oportunidades que se le presentan en la vida. Puede ahorrar o puede despilfarrar su dinero. Puede hacer muchas cosas, lo que quiera. Pero dice el apóstol, pero no todo conviene. Y también dice, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, con sus actitudes y con sus palabras, las personas pueden edificar su vida matrimonial o la pueden destruir. Porque todo lo podemos hacer. Pero el apóstol sigue diciendo, pero no todo conviene. Y sigue diciendo, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? ¿Qué pasa cuando las personas hacemos lo que no conviene? ¿Y qué pasa cuando sí nos dejamos dominar por lo que no conviene? ¿Verdad? Obviamente, las personas que no tienen temor de Dios, como piensan en sí mismos, como están buscando su propio interés,
pues no piensan en la otra persona, no piensan en los demás, y no les interesa si dañan, si lastiman, si ofenden, ¿verdad? Aunque en un tiempo atrás se hayan jurado amor eterno. Entonces, amados hermanos, hay un pastor, David Ormachea, es un pastor chileno. Él dice: el que tiene temor de Dios, la persona que tiene temor de Dios, no hará lo que no debe hacer. Pero dice, hará lo que debe hacer, aunque no quiera. La frase completa es, me faltó un pedacito, la frase completa es: el que tiene temor de Dios no hará lo que no debe hacer, aunque quiera. Pero hará lo que debe hacer, aunque no quiera. Esta frase me gusta mucho porque nos sujeta, amados hermanos, nos pone en un lugar del cual no podemos salirnos de allí, porque salirnos de allí equivale a hacer lo incorrecto. Tal vez en la molestia, tal vez en el enojo, yo tengo ganas de decimos sus 4 verdades a alguien, pero no conviene, no todo conviene. Y entonces el apóstol dice: yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque el amor de Dios y el temor de Dios está en mí. Porque si digo lo que yo quiero decir, yo sé que voy a lastimar, yo sé que voy a ofender. Y después, ya cuando haya pasado esto, ya cuando se me haya bajado el enojo, aunque yo diga discúlpame, estaba enojado, aunque yo diga eso, de todas maneras, amados hermanos, la restauración es mucho más difícil. Por eso el apóstol, amados hermanos, nos ubica en el contexto del temor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todo me es lícito. Eso quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera, que yo puedo ir a donde yo quiera, que yo puedo decir lo que yo quiera, ya sea a mí mismo, ya sea a mi esposo, a mi esposa, ya sea a mis hijos, ya sea a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, a mis hermanos en Cristo. Todo lo puedo hacer porque Dios me dio capacidades. Pero, dice el apóstol, tenemos también la capacidad de analizar, tenemos la capacidad de poder ver lo que en realidad está ocurriendo dentro de nosotros, ¿verdad? En nuestro corazón, para que yo, dice el apóstol, no me deje dominar de ninguna, que tengamos la capacidad, ¿verdad?, de poder estar por encima de esas emociones que tienen la intención de salir, ¿verdad? Gracias a Dios. No todo conviene. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Gracias a Dios, amados hermanos. El Señor nos ubica en una posición de privilegio. Por eso nos enseña también que nosotros ya no tenemos la mente del mundo, ya no pensamos igual que la gente del mundo, sino que pensamos con la mente de Cristo, ¿verdad? Una de las preguntas que siempre hemos manejado y que siempre nos ayudan en toda circunstancia es: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Jesús diría lo que yo quiero decir? ¿Jesús haría lo que yo quiero hacer? ¿Qué haría Jesús en mi lugar si estuviera en mi posición? Si estuviera en mis zapatos, como decimos. Si Él estuviera sufriendo lo que a mí me están diciendo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Él se dejaría dominar por las emociones? ¿Se dejaría dominar por las circunstancias? Porque Él también tuvo la capacidad de hacer todo lo que quiso. Pero recuerden ustedes, amados hermanos, lo que nos dice Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al 11, cuando nos habla acerca de la humillación y la exaltación de Jesucristo, ¿verdad?
El Señor Jesucristo dice, se humilló a sí mismo. No humilló a los demás, se humilló a sí mismo. Quiere decir, se sometió a sí mismo, se amarró su boca. Amados hermanos, se amarró sus ojos, que a veces parecen espadas o cuchillos, ¿verdad? Y lo que Él permitió que saliera de Él solamente fue amor. Amor justo. Hacer lo correcto. Ayudar a los demás. Bendecir a los demás. Traspasar sus temores, sus dolores, sus circunstancias, pasarlos al Señor en oración. Y entonces Él caminar día con día con la paz, con el gozo y con el temor de Dios en su corazón. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo. Y lo podemos ver en las circunstancias que Él tuvo durante el tiempo que estuvo con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, de algunas consideraciones que nos presenta la palabra de Dios podemos ver lo siguiente. ¿Por qué no todo me conviene? ¿Por qué no puedo hacer todo lo que yo quisiera? Dice San Mateo capítulo 6, versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo tengo la capacidad para decirle a quien sea todas sus verdades y descargar mi corazón y descargar mi ira y descargar mi enojo y descargar mi amargura, ¿verdad? Y ponerlo como trapeador. Lo tengo, lo puedo hacer, tengo la capacidad. Pero si yo no perdono a los hombres sus ofensas, yo no puedo esperar, ni puedo pedir, ni puedo exigir de ninguna manera que Dios me perdone. No lo puedo hacer, porque es palabra de Dios, Dios lo está diciendo. Por eso no me conviene. También, amados hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, el conocimiento de Jesucristo y de su evangelio, si nosotros pecamos voluntariamente después de conocer al Señor, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto nos lleva a pensar, ¿quién soy yo? Que conociendo la palabra de Dios y caminando en los caminos de Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién me da la capacidad? ¿Quién me da el permiso para que yo pueda lastimar a los demás? El Señor dice que no nos venguemos nosotros mismos, sino que le dejemos lugar a la ira de Dios, porque Él es el que tomará venganza. Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege. Pero lo que a nosotros nos dice es que perdonemos las ofensas. Es ahí donde nosotros tenemos que decidir, es ahí donde nosotros tenemos que meditar y hacerlo además con gusto, con disposición, con amor, con respeto, con obediencia. Porque somos hijos de Dios. Eso lo decidimos nosotros, porque nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que queramos, amados hermanos. Pero no podemos de ninguna manera, si nosotros decidimos pecar, voluntariamente, además, dice aquí Hebreos, si nosotros decidimos hacerlo, ya no queda más para nosotros, amados hermanos, sino dice una horrenda expectación de juicio. Porque buscando nuestro propio interés, buscando lo que nos conviene a nosotros, amados hermanos, despreciamos las palabras, la enseñanza del Señor Jesucristo, lo despreciamos a Él y además despreciamos al Espíritu Santo que está para ayudarnos. Por eso, amados hermanos, no nos conviene. Tenemos que decidir sobre eso. Entonces, amados hermanos, dice San Mateo capítulo 18, versículo 6.
Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello, dice, una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Así que para el Señor Jesucristo es tan importante la vida de las personas y que aprendan la palabra de Dios, que se enoja mucho cuando alguien les estorba en su vida espiritual. Nosotros lo conocemos como dar mal testimonio. Si nosotros damos mal testimonio, si nosotros diciendo que somos cristianos hacemos lo que no debemos hacer, es decir, si juzgamos, si criticamos, si murmuramos, si nosotros nos levantamos contra lo que Dios enseña, amados hermanos, entonces si las personas nos ven, si nuestra familia nos ven, si nuestros hijos nos ven, si nuestros hermanos en Cristo nos ven, si nuestros vecinos nos ven y se dan cuenta de que realmente no vivimos como nosotros decimos que vivimos, amados hermanos, entonces la palabra de Dios dice que es mejor que a esa persona, dice, que esa persona se le cuelgue al cuello una piedra de molino de asno y se le hunda en lo profundo del mar, porque de allí nunca va a poder salir. Esas piedras son piedras enormes, como de 3 metros de diámetro, amados hermanos. ¿Cuándo va a salir? Obviamente, dentro de la literatura bíblica, a este tipo de pensamiento se le llama una exageración, así se le llama, pero precisamente porque está enfatizando, amados hermanos, que al Señor Jesucristo le interesa mucho que las personas que no conocen de Dios tengan buenos ejemplos. Puedan ver en las personas que dicen que son cristianas una vida cristiana. Que tomen buenas decisiones. Que honren a Dios. Que bendigan a las personas. Que lo hagan conscientemente. Porque Cristo está en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, si yo hago esto, no me conviene, porque si yo doy mal testimonio, amados hermanos, yo sé que la consecuencia de esto es que la ira de Dios va a caer sobre mí. Por eso, amados hermanos, el apóstol vuelve a decir, todo me es lícito, pero no todo conviene. Es que es como si a nosotros los mexicanos nos hablara y nos dijera, aguas. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Todo nos es lícito, pero yo, Hugo Ríos, no me dejaré dominar de ninguna de las cosas que no convienen. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, tomando el lado contrario de esto, podemos pensar, ¿qué es lo que sí me conviene entonces? ¿Qué es lo que sí me conviene? Bueno, la palabra de Dios nos presenta muchísimos ejemplos y uno de ellos lo encontramos en San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. El Señor Jesucristo dice, os conviene que yo me vaya, y lo dice claramente, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amados hermanos, si usted y yo podemos hoy caminar con Cristo, si nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, es porque el Espíritu Santo habita en nuestro corazón y nosotros escuchamos su voz, amados hermanos, que Él nos está enseñando continuamente. Nos recuerda las palabras del Señor Jesús. El Espíritu Santo debe estar habitando en nuestro corazón y debe ayudarnos a dirigir nuestra vida. Lo hace, amados hermanos. Por eso tenemos que tener una comunión con Dios. Debemos de honrar. Recuerden lo que dice Tesalonicenses, ¿verdad? Que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Por eso no me conviene. Dice el Señor Jesús, les conviene que yo me vaya. Y es que el Señor Jesucristo, mientras estaba aquí en la tierra, amados hermanos, pues Él tenía carne y hueso.
y no podía estar en dos lugares a la vez, ¿verdad? Por eso tenía que andar de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando, enseñando y sanando la palabra del Señor. Pero si el Señor Jesucristo se iba y enviaba al Espíritu Santo, entonces, dice el Señor, el Espíritu Santo estará con vosotros todos los días, con todas las personas, en todos los lugares. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nos conviene, amados hermanos, que el Espíritu Santo habite en nosotros, que dirija nuestra vida, que santifique nuestros corazones, que purifique nuestras mentes, que limpie nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que limpie nuestras palabras, que nos permita que su fruto, el fruto del Espíritu Santo, permanezca dentro de nuestro corazón, que crezca y que salga, ¿verdad?, cada vez que sea necesario. Que muestre el amor, la gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa capacidad que Dios nos da para hacer lo correcto, para hacer lo que conviene. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Amados hermanos, nos conviene someternos a Dios. Nos conviene resistir al diablo, porque esa es la manera en que él huya de nosotros. No lo queremos, no lo necesitamos. El propósito del diablo es destruirnos, robarnos la paz, el gozo, la presencia de Dios, destruir nuestras vidas, destruir nuestros matrimonios, destruir nuestras vidas delante de Dios. No lo queremos. Y si no lo queremos, entonces tenemos que resistirlo. ¿Cómo lo resistimos? Sometiéndonos a Dios. Para que Dios nos ayude, para que Dios nos dé sabiduría, para que cuando haya que decir algo, lo digamos de acuerdo a la palabra de Dios, y cuando haya que hacer algo, lo hagamos de acuerdo a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, ¿qué es lo que nos conviene? Muchas personas se creen tan inteligentes que dicen, a mí me conviene hacer lo que yo quiera porque yo soy el dueño de mi cuerpo. Y entonces se la agarran pecando, dándole vuelo a la hilacha como dicen, y matando a los inocentes. Porque dicen que ellos son los dueños y que hacen lo que quieran con su vida. Que Dios los bendiga. Algún día se darán cuenta de que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero usted y yo, amados hermanos, usted y yo, que conocemos a Dios, que hemos escuchado la palabra del Señor, el Señor nos lleva a un nivel mucho más alto. A aquellos que entienden, que comprenden lo que la palabra de Dios enseña, para que nosotros realmente sepamos lo que nos conviene. Nos conviene que el Espíritu de Dios habite en nuestro corazón. Nos conviene caminar con el Señor. Nos conviene hablar lo que la palabra de Dios nos dice. Nos permite hacer lo que nos conviene hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Amados hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos permita caminar con el Señor en todo momento y que nuestra vida transcurra dentro de la voluntad del Señor. Les invito a que oremos. Señor, te doy gracias, Padre, alabo tu nombre y te doy a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Padre Santo, poder tener la capacidad, Señor, de poder hacer lo que corresponde a tu santidad, lo que corresponde a la paz, lo que corresponde, Señor, a lo que a ti te agrada. Bendecir a los demás, bendecir a las personas, Señor, soportar las aflicciones, como dice el apóstol Pablo, perdonar las ofensas, pero todo, Señor, porque tú estás con nosotros y porque tú nos das esa capacidad, Señor, para que aún en medio de todo eso, nosotros podamos permanecer con el gozo y la paz de Dios. Bendito seas.
Señor, pongo en tus manos a tu iglesia, pongo en tus manos a todos mis hermanos, a todas aquellas personas, Señor, que se conecten y que vean esa transmisión. En el nombre de Jesús, Señor, los bendecimos y pedimos tu bendición, Señor, en su mente, en su corazón, para que, mi Dios, si alguien lo necesita, te busque, Señor, y se ponga en paz contigo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Sigamos deleitándonos en el Señor.